Mira, te quiero hablar acerca de mi testimonio rozando la santería. ¿Por qué yo digo rozando? Rozar es como que le pasé cerca, ¿no? Bueno, de hecho yo sí asistí con santero y esas cosas, pero cuando digo rozando es porque, bueno, nunca me adentré tanto como para llegar a hacerme santo, para hacer pactos así como hacen la gente, que se visten de blanco, que la practican, o sea, simplemente yo empecé en esto porque mi abuela Luisa, yo tengo una abuela por parte madre, que yo no sé cómo ella empezó tampoco con eso, pero nunca le pregunté, yo era un adolescente, pero yo iba con los santeros y entonces yo siempre fui muy curioso, yo siempre me gustó averiguar acerca de las cosas espirituales, de la religión y esas cosas, ¿no? Y bueno, como no tenía una enseñanza cristiana, pues entonces empecé a asistir a los lugares que ella me recomendó, fui con ella y ahí empecé a ir solo porque ya sabía dónde eran. Y, y uno buscando abrirse paso en la vida. Y entonces va a todas estas cosas, gloria al Señor. Recuerdo que una vez fui a casa de un palero. Bueno, la palería es parecida a la santería, ellos dicen que son diferentes, pero al final es lo mismo. Adivinación, muertos, trabajan con muertos y todo lo mismo. Bueno, esto, fui a casa de un palero, pero había también con santero, déjame decirle. Pero esta vez fui a casa de un palero porque me lo recomendaron que era muy bueno. Y yo tuve una experiencia ahí tremenda que se la voy a contar. Fíjese que esto, después años más tarde, definió el curso de mi vida. Y le explico por qué. Yo entré a la casa del palero, ya ni me acuerdo ni lo que el palero me dijo, porque al final del día todas las cosas que te decían siempre lo mismo. ¿Tú conoces a María? Claro que todo el mundo conoce a alguien que es María. Eso, cuando tú vas con un santero te preguntas, ¿tú conoces a María? Todo el mundo conoce a una María, porque María es un nombre tan popular que eso, figúrate, ¿quién no va a conocer a una María? ¿Tú conoces a José? Ah, claro, porque hay 20.000 José. Bueno, así cosas así. Bueno, la cuestión es que sí hubieron dos cosas que nunca se me olvidaron de esa visita a la casa del palero. Yo no fui solo, fui acompañado. Yo andaba con una muchacha. Las dos cosas que a mí se me grabaron en la mente, que nunca se me olvidaron, fue, número uno, que no me gustó que él, o sea, para santiguarlo, para hacerle ese trabajo que le iba a hacer a uno, él cogió a la muchacha que iba conmigo, que bueno, era mujer mía, la abrazó así y se le pegó. Aquello fue que, pero bueno, tú sabes, cuando uno va a esos lugares por respeto, uno dice, bueno, a lo mejor eso tiene que ser así. Yo pensé eso. A mí también se me pegó un poco, pero menos que a ella. A mí me pegó la frente, a la frente mía, se me acercó bastante, pero no se me pegó tanto como a ella, que era mujer y joven. Bueno, esa fue la primera cosa que vi que no me gustó, pero que nunca se me olvidó, porque digo, ¿cómo un hombre santo de Dios va a hacer eso? Bueno, eso no. Pero ese no es el tema. El tema es que cuando él empezó su ritual, algo sucedió ahí en el mundo espiritual. Lo vimos tres personas. O sea, no es algo de que yo pueda decir fue una alucinación, fue alguna idea que yo me hice. No, porque vi y oí. Le explico. Había un altar en la esquina y él tenía allí un ídolo. Del ídolo salió un hombre corriendo, un hombre pequeñito, un hombre que no me llegaba ni a mí ni a menos, más para abajo de la cintura del tamaño. Andaba descalzo, prácticamente casi desnudo, solamente traía como un taparrabo, como un tipo de ropaje ese que usaban los indígenas, que le tapan nada más que las nalgas y las partes de adelante. Y, y estaba descalzo, sale corriendo de la imagen, o sea, él estaba dentro de la imagen se convierte en él, la imagen quedó ahí por supuesto, pero él sale de la imagen, pasa corriendo delante de nosotros, mirándonos, y se mete dentro de una cazuela de hierro que había debajo de la cama. O sea, en el lugar donde él concentraba tenía un altar en una esquina, habían sillas para que los clientes se sentaran, y en una esquina había una cama, un catre malísimo, parece que él dormía ahí el palero. Debajo había una cazuela que estaba así, para acá, para la esquina, que se veía claramente la cazuela, de hierro, con unos hierros y una cosa adentro. Y el hombre que sale corriendo del altar, el hombre pequeñito, va y se mete dentro de esa cazuela y desaparece. Pero en el momento que él sale del altar, de la imagen hizo como que se inclinó, tácate, y volvió de nuevo a la normalidad y sonó tac duro, sonó un ruido bien duro. Eso lo vimos y lo escuchamos. ¿Por qué le cuento esto? ¿Y por qué digo que años más tarde esto definió mi vida? Porque cuando yo empecé a creer en Dios, pero todavía no me había convertido, yo dije, bueno, si existe el diablo, tiene que existir Dios. Si existe el mal, tiene que existir el bien.
Y ya para ese entonces a mí alguien me había predicado, me había dicho que esas cosas eran demonios. Entonces yo saqué la conclusión, bueno, si existen demonios, tienen que existir ángeles también de Dios. Y eso me favoreció para yo sacar una conclusión a la hora de convertirme años más tarde. No me convertí en ese momento. Pero a mí me tomó el servicio militar en Cuba. Yo me fui en contra de mi voluntad porque yo no quería ir al servicio militar. Yo que quiero servir a un país que es una dictadura y ateo y que no le da libertad a sus ciudadanos. Yo no era cristiano cuando eso, les repito. Pero no quería estar en el servicio militar. Y luego llegaban ahí, te adoctrinaban, te daban unos teques ahí, unas conversaciones ahí de horas, hablándote de la revolución, del comunismo, leyéndote panfletos del discurso de Fidel. Y todo eso, pues, era bien molesto. Yo me fugué. Deserté, como le llaman, deserción militar. Me fui, salí huyendo de allí. Y entonces, antes de irme yo había estado hablando porque era una unidad militar donde habían personas de todo el país. Y yo conversaba con ellos y les decía, acá, ¿quién en Cuba es el mejor santero que hay, el mejor que yo pueda ir para que me ayude a ver si yo me deshago de esto? Y todo el mundo me había dado el mismo consejo. Vas con Eusebia en Las Tunas, en la provincia de Las Tunas. Había una tal Eusebia que según la opinión de la mayoría ahí, era la mejor santera de Cuba. Todo el mundo dio una buena opinión de ella, todo el mundo decía, no, esa es la mejor, con esa tú vas y vas a resolver. Pues yo me escapé y fui a la casa de Eusebia. Me costó trabajo porque vivía en un monte por ir para allá lejísimo. Y encontré la casa de Eusebia. Cuando llegué, la mujer estaba y me recibió. Entonces yo dije, mira, vengo por esto y esto, me dijo, siéntate ahí. Y me dice, ¿quién es María? Ay, Dios mío. Ya ese tipo de preguntas a mí no me gustaba porque yo siempre he sido una persona analítica. Digo, no, ¿cómo vas a preguntar quién es María? Si todo el mundo conoce una María. Digo, bueno, sí, yo conozco una María. Ah, esa mujer es mala, te va a hacer daño. Esa mujer, no. ¿Y quién es Marta? Digo, Marta es mi madre. Oh, bendita entre todas las mujeres, bendita. Bueno, yo después pensé, digo, bueno, si yo lo hubiera dicho al revés, si yo hubiera dicho María es mi madre, siendo mentira, ella me hubiera dicho lo mismo, oh, bendita, y no era, o sea, si yo le hubiera mentido y le hubiera puesto las cosas al revés. Pero bueno, la cuestión es que yo iba con fe ciega en ese momento, ya te digo, me había criado con la enseñanza de mi abuela, y yo pues estaba allí porque yo quería recibir algo, yo quería librarme del servicio militar. Venme, si ya yo estaba enganchado en el servicio militar, ¿de qué forma me va a librar? Entonces, pero el diablo te engaña. Y ella me dijo, yo te voy a dar un resguardo, que tú vas a hacer ojos ciegos a los demás, nadie te va a ver. Cuando la policía te vea no te va a parar y tú vas a poder escaparte de eso. Pues fíjate, la promesa que me hizo. Me dio el resguardo y para no cansarte con esto te voy a contar algo. Lo primero que me sucedió fue que apenas salí de ahí, caminé no había llegado a mi casa y se me perdió el resguardo. Fíjate tú qué clase de resguardo era que hasta me perdió. Bueno, y lo segundo fue que me prendieron, por supuesto, pues si me había fugado, me prendieron. Me vino la policía militar y me capturó y me llevó preso. Entonces, ahí me dio una decepción tremenda. Luego fui a una escuela, conocí a un cristiano, me predicó el evangelio. No me anduvo con mentiras como esta mujer, sino que vi que su vida era diferente a los demás. Era un muchacho joven, alegre, honesto, decente, firme en sus convicciones. Lo llevaban casi todos los días a la oficina para tratar de convencerlo de que dejara la religión, de que Cristo no era verdad. Lo metían horas enteras ahí los militantes del Partido Comunista para tratar de quitarle su idea, de lavar el cerebro, y él se mantenía firme, salía siempre firme de ahí. Bueno, eso me ayudó mucho a convertirme porque su testimonio y lo que él me enseñó, pues años más tarde, tampoco me convertí en ese momento. Años más tarde, pues yo busqué a Dios en una iglesia y acepté a Cristo. Pero yo te digo, la Biblia enseña claramente en contra de la idolatría, en contra de adorar imágenes, en contra de consultar a los espíritus. Todo eso está en la Biblia claramente enseñado que no es la voluntad de Dios. ¿Amén? Y yo te voy a decir algo, yo soy analítico. Mira, los países, por ejemplo, la santería es una religión que en Cuba se llama santería, se practica mucho, incluso Fidel Castro fue a hacerse África santo. Cuando bajaron de la Sierra Maestra de pelear, que derrocaron al gobierno que ellos tumbaron, bajaron con collares y practicaron todo eso y el pueblo se metió en esa idolatría. Y mire Cuba cómo está, África. Yo digo,
cómo la religión yoruba o la santería, que es lo mismo, lo que pasa es que es la religión yoruba, la santería es como decirte, es una variación latina o hispana de la religión yoruba de África. Ellos adoran a los dioses africanos. Y yo siempre le digo a un santero, ¿cómo tú vas a adorar a un dios que tiene sumido a África en el subdesarrollo? África, de ahí salieron los esclavos. África no levanta cabeza, siempre tiene un subdesarrollo tremendo. Y en África, las enfermedades, el SIDA salió de África, los huracanes incluso vienen de allá, de envuelta de África para acá, para el Caribe, todo lo malo viene de allá. Entonces, ¿cómo tú vas a adorar a los dioses de un país que lo tiene sumido en la maldad, en la enfermedad, en la pobreza? Y entonces mira Cuba, fue esa religión a Cuba y mira Cuba cómo está. Los países, la mayoría de los países aquí caribeños y todas esas cosas han adoptado también esa religión y mire cómo están también. Entonces yo analizo, mira, los países más desarrollados del mundo, donde el per cápita económico, el PIB más alto del mundo lo tienen esos países, ¿tú me entiendes? O sea, el desarrollo económico que tienen son países que fueron fundados en el cristianismo. Tal vez hoy en día no sean tan cristianos, porque mira, aquí en Estados Unidos, este es para un país que antiguamente era cristiano, ya hay una cantidad de impíos, de gente que esto es horrible, y de socialistas y de comunistas metidos aquí, que eso es tremendo. Pero fue un país donde sus leyes, la constitución, fueron hechas basadas en la Biblia. Y los primeros oradores, los primeros líderes que hubieron, eran cristianos y dedicaron este país a Cristo, no se lo dedicaron al diablo en la santería. Entonces, cuando usted ve Finlandia, ve Holanda, ve Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Suecia, Suiza, son países de estas características, países que fueron fundados en el cristianismo. Y mire, son los países más desarrollados del mundo, los más poderosos, donde hay una paz tremenda. Usted no ve, la mayoría de estos países, bueno, Estados Unidos sí fue un país guerrerista siempre, pero estos países, los demás no se meten en guerra y tienen una paz tremenda y el desarrollo que tienen es tremendo, gloria al nombre del Señor. Pero vea los países que creen en la santería para que usted vea. Entonces haga una comparación, si usted es inteligente, gloria al Señor. Deuteronomio 18:9, y con esto quiero terminar. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego o hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Gloria a Dios. Ahí está claro. Y este es un pasaje, uno solo que le busqué, pero en la Biblia hay muchos pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, donde Dios aborrece estas cosas, donde esto está claramente señalado como pecado, donde no te va a ir bien si tú sigues a estos espíritus. Recuerda que la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás puede tomar figura, puede decir, yo soy tu mamá, que vine del cielo, vine aquí para decirte esto, y te habla como que es tu mamá. Por eso la gente dice, yo fui al centro y espiritista y me habló mi madre, me habló mi tío. No, es un ángel Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás toma forma, figura. Y si ese demonio estuvo viviendo al lado de esa persona durante años, le conoce la vida completa. Por lo tanto, cuando vaya a hablar contigo, te va a decir cosas que tú sabes nada más. Y dices, pero ¿cómo? El centro, el espiritista o el santero me dijo esto, y ¿cómo es posible si eso no lo sabía nada más? Eso fue algo que me pasó a mí cuando niño y nadie lo sabía. Pero ha vivido siempre cerca de ti el demonio, el espíritu acechándote para llevarte al infierno, para separarte de Dios, para que tú vivas en el pecado, porque esa es la labor de Satanás. Fíjese que Satanás no es omnipresente, él es uno solo, pero él se ramifica a través de los demonios. Y los demonios se meten en los hogares, en las casas, viven allí, son espíritus invisibles, tentándote a hacer lo malo siempre, y están mirando lo que tú haces y conocen tu vida. Por eso cuando vas al centro van contigo y les revelan al espiritista lo que tú haces, lo que te pasa. Por eso que dices, si yo fui, me contó la vida completa, me dijo todo lo que yo he hecho. Bueno, así es como es. Por eso es que Dios prohíbe estas prácticas. Dice Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. O sea, Dios promete que va a levantar profetas, los cuales te van a hablar. Gloria a Dios. Pero si tú estás en una congregación donde no hay profeta,
donde tal vez nadie busca a Dios lo suficiente como para oír, porque para ser profeta hay que oír a Dios, para entonces oír lo que Dios dice y tú comunicárselo al pueblo de Dios. Pero puede ser que una iglesia no lo haya, porque no buscan lo suficiente de Dios, porque ni siquiera creen en los profetas. Pero hay un profeta que levantó que se llama Cristo. Y hay una Biblia que tú tienes donde están las palabras de todos los profetas de Dios. Ahí ese es el libro, ese es el código de conducta, ese es el manual de vida, el cual nosotros tenemos que leer y seguir para poder ser salvos. Con eso es suficiente, no hace falta que venga nadie a decirte nada, ningún profeta, ningún adivino. Con la Biblia solamente, ahí está el manual de vida. Ahí está toda la voluntad de Dios expresa de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida para agradar a Él y ser salvos. Dios te bendiga, busca a Cristo, Dios te ama. Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario. Bendiciones.